Para la construcción de nuestros cajones flamencos profesionales vamos a realizar los cortes a inglete de 45 grados, y que decir tiene que nuestra herramienta tiene que ser sumamente precisa. Y en mi caso, que como acabáis de ver, lo he realizado con mi ingletadora telescópica a batería de Bosch Profesional. Y como siempre, todas las herramientas que utilizo las podréis encontrar en la descripción del vídeo. Para la unión del contrachapado de abedul finlandés con la raíz de nogal europeo, vamos a utilizar una cola con normativa D3. Las chapas de raíz son extremadamente difíciles de trabajar por varios motivos. Vienen muy secas y además la veta no es uniforme, por la que la cola atravesará en el momento del prensado. Haremos una unión y dejaremos actuar durante unos 30 minutos, levantaremos, limpiaremos un poco y volveremos a fijar con sargentos durante aproximadamente 24 horas. Y posteriormente utilizaremos el truco de nuestro amigo Alberto del canal Crear Más y Mejor. Os voy a dejar en la parte superior de la pantalla una etiqueta donde podréis ver los proyectos tan increíbles que realiza. Una vez tengamos todas las maderas encoladas con el contrachapado, procederemos a retirar los sobrantes con un cúter de calidad o que esté muy bien afilado y acordar de respetar siempre el ángulo del inglete para que todo coincida perfectamente a la hora del encolado de todas las partes. Podremos repasar con un cepillo de carpintero o con una lija. Todas las uniones irán reforzadas con galletas. Así será mucho más resistente. Este tipo de unión es un plus de exclusividad y da una satisfacción increíble realizarla de una manera tan sencilla con la engalletadora. Nos aseguraremos de que no haya ningún trocito de madera que nos perjudique en la unión. Además, es muy importante que tengamos en cuenta la dirección del veteado de la madera y lo respetaremos en todo momento. Echaremos la cola suficiente para asegurarnos de que la unión sea bien resistente y trabajaremos de una forma rápida, puesto que la vida útil de los pegamentos suele ser corta. Nos tendremos que asegurar de que las escuadras sean correctas y apretaremos bien fuerte con sargento. Además, si tenéis la posibilidad de utilizar una clavadora, os recomiendo que lo hagáis con clavos tipo pin de 0,6. Más grandes serían ya visibles. Cualquier ligera imperfección es la hora de corregirla. Utilizaremos nuestro cepillo manual de carpintero y repasaremos con lija de grano fino. En la parte trasera del cajón y a 19 centímetros de la parte superior vamos a realizar un taladro con una broca pasante de 111 milímetros. Este tipo de broca se llama broca de corona. Vamos a proceder ahora a empezar a decorar nuestro cajón. Ya de por sí la raíz de nogal tiene un veteado espectacular, pero en nuestro caso vamos a hacer que sea exclusivo. Para ello vamos a introducir resina epoxi. Vamos a realizar un cajeado en los dos laterales y en la tapa del propio cajón. Vamos ahora a preparar la madera que acabamos de rebajar. Tendremos que darle una primera capa de resina que lleva una mezcla de 10 del componente A por 6 gramos del componente B. Daremos una capa con el pincel y dejaremos secar alrededor de 24 horas. Y colocaremos el cajón a nivel, lo más nivelado que podamos. Y para dar ese aspecto tipo lava que estamos buscando, vamos a utilizar los pigmentos en polvo. Os dejaré en la descripción del vídeo donde los podéis conseguir. Los colores los echaremos de manera no uniforme y posteriormente le daremos textura con un trocito de madera.
Tendremos que rellenar hasta el borde y teniendo muchísimo cuidado de no manchar nuestra tapa. Para eliminar las burbujitas vamos a utilizar una llamita y pasaremos superficialmente. Volveremos a esperar que se endurezca alrededor de 24 horas. Esta misma operación tendremos que repetirla en el otro lateral y en la tapa. Aquí vamos a añadir una pequeña particularidad, que es que vamos a dejar una isla en la corriente del agua. Y mientras me coloco mis sistemas de seguridad, voy a recordaros que podéis seguirme también por mis otras redes sociales de Instagram o Facebook. Y como siempre, mi nombre es Isaac Moza. Y es por donde podréis ver los adelantos de los nuevos proyectos que realizamos en el canal. La fresadora a máximo rendimiento, y así evitaremos que la madera nos astille. Acabamos de descubrir que la madera que nos han vendido es de excelente calidad y el contrachapado de abedul finlandés trae hasta sus propios nudos. Nuevamente nivelaremos nuestro cajón, rellenaremos de resina, dejaremos secar durante 24 horas y procederemos a la decoración con la resina ya teñida. Una vez que tengamos las tres partes ya rellenas y secas, procederemos a dar un lijado superficial. Simplemente nos vamos a asegurar de que todo queda bien recto, porque si no, ahora al pasar la fresadora se marcarían estos defectos. Vamos a eliminar todos los cantos con una fresa de radio cóncavo. Esto es muy importante para que el músico no se haga daño cuando esté tocando. Y ahora un poquito de oro para nuestros ojos. Os voy a dejar en primer plano cómo trabaja nuestra fresadora de voz profesional. Sin duda, un acierto que he tenido en la incorporación de esta herramienta en el taller. Los listones donde irá apoyada la tapa las sacaremos de los sobrantes de la misma madera de abedul finlandés que hemos utilizado para la estructura del cajón. Serán tiras de 2 centímetros de ancho. Marcaremos a 4, 5 y 6 centímetros, 8, 9 y 10 del extremo. Agujeraremos con una broca de 2 milímetros y medio. En la parte de atrás y en la marca central realizaremos con una broca para madera de 6 milímetros los taladros de manera oblicua. Situaremos en la parte inferior del cajón y dejaremos la distancia de 0,42 milímetros, o sea, el grosor de nuestra cuerda, entre los listones y la parte exterior de nuestra caja. Uniremos con cola y clavos tipo pin. Ahora es el momento de presentar la tapa a la estructura de la caja. Marcaremos a 2,25 centímetros del exterior de la tapa un contorno que nos servirá de ayuda para las perforaciones que unirán tapa y caja y que además nos ayudará para afinar nuestro instrumento. Colocaremos los tornillos de las esquinas nada más y procederemos a igualar la tapa con la estructura de la caja. Para ello vamos a utilizar nuevamente nuestra fresadora y la fresadora para redondear con radio cóncavo.
Ahora sí, llega el arduo momento de lizar. Utilizaremos lizas que van desde los granos 120 hasta el grano 1000 para que la resina quede bien brillante. Vamos a saltarnos todo el tema del lijado para ahorrar un poquito de tiempo en el vídeo. Y vamos a pasar directamente a la afinación o al sistema que utilizaremos para regular nuestro cajón. Tenemos que utilizar un perno de rosca métrica 6 de acero inoxidable y una tuerca para encastrar también del número 6. Como apreciáis, se puede realizar un ajuste muy preciso. Los voy a entregar con la apertura al máximo, en forma de W. Nos permitirá tener los agudos más en el centro del cajón. Y repetiremos esta acción en el otro lado. Para barnizar nuestro cajón vamos a utilizar un barniz de poliuretano al agua y vamos a dar un total de 4 o 5 capas respetando todos los tiempos de secado. Entre capa y capa vamos a hacer un lijado superficial de grano 320, 600, 800 y 1000 para dejar un acabado a espejo. Con un resto de DM vamos a realizarnos una guía para que las patas nos queden todas en el mismo sitio. Marcaremos a 2 centímetros de cada esquina, perforaremos y con esto nos ayudará a que queden perfectamente niveladas. Vamos a utilizar para la unión de la tapa tornillos de color negro, si bien son diferentes. En la parte donde se golpea vamos a utilizar tornillos que son sin cabeza, esto es, quedarán a ras con la madera de la tapa, como estáis viendo en la imagen. En la parte inferior, en cambio, vamos a utilizar unos tornillos que sobresalen y que quedarán más decorativos. Todos estos tornillos los apretaremos a mano y con muchísimo cuidado. Si nos pasamos de apretar, podríamos rajar la tapa. Estos son los que acabo de mencionar y con ellos además podremos ir regulando los grados. No puede faltar la chapita distintiva de nuestros cajones. Y nos vamos a ir a Flor. He elegido un sitio excepcional, el Parque Nacional de Doñana. Y estos son los dos cajones que he realizado. Uno con resina epoxi y el otro sin ella. Aquí tenéis el resultado. Y para escucharlo tendré que esperar unos días, que os tengo una sorpresa preparada. Si no la queréis perder, suscribiros al canal y así YouTube os avisará de cuando lo subo. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por ver el canal y nos vemos en el siguiente.